Como decimos, Rusia ha abierto el frente jurídico contra Europa. En concreto, el Banco Central de Rusia ha presentado una demanda contra la entidad belga Euroclear, que custodia la mayor parte de los activos rusos congelados en el viejo continente. El mensaje es claro: si la Unión Europea cruza la línea y convierte esos fondos en munición financiera para Ucrania, Rusia responderá con todos los instrumentos legales y políticos a su alcance. Euroclear mantiene bloqueados unos 185.000 millones de euros, que es la mayor parte de los 210.000 millones de activos rusos inmovilizados por el bloque comunitario. Según el Banco Central ruso, las acciones ilegales de este depositario han hecho imposible el acceso a fondos y valores que pertenecen al Estado ruso. La demanda reclama daños equivalentes al total de los activos bloqueados, el valor de los títulos y la pérdida de beneficios esperados. No es solo una reclamación económica, es una advertencia estratégica. La ofensiva legal llega justo cuando Bruselas se prepara para un salto sin precedentes. La Comisión Europea quiere inmovilizar los activos de forma indefinida para respaldar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Lo haría a través de poderes de emergencia para sortear los posibles vetos de Bélgica, que no está de acuerdo por ser el país de Euroclear, y por otro lado Hungría. El objetivo no es solo financiero, también geopolítico: reforzar la posición de Ucrania y asegurarle a Europa un asiento propio en las negociaciones de paz. Rusia ha respondido. Su Banco Central ha dejado claro que impugnará la medida ante tribunales nacionales, internacionales y en países amigos y hostiles. Y si Bruselas avanza, el Kremlin activará represalias, incautación de activos occidentales, presión sobre Euroclear y posible nacionalización de empresas extranjeras en Rusia. Parte del daño ya está hecho, y es que Rusia ha congelado 17.000 millones de euros de activos occidentales custodiados por el propio Euroclear dentro de su territorio. Bélgica es el eslabón más expuesto. Bruselas teme quedarse sola frente a futuras demandas rusas y exige garantías de que otros Estados miembros compartirán los costes legales. Pero países como Francia se resisten a esa mutualización del riesgo. El equilibrio interno europeo, por tanto, empieza a crujir. Desde Moscú el tono es amenazante. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha advertido de consecuencias muy graves si la Unión Europea avanza. Es la diplomacia del daño calculado. Lo que está en juego va mucho más allá de un pleito en Moscú. Es una batalla por el control de las reglas. ¿Quién decide cuándo un activo soberano deja de ser intocable y se convierte en instrumento político? Europa quiere usar su músculo financiero para influir en la guerra y en la paz, pero ese músculo tiene nervios y Rusia piensa tocarlos uno por uno. Europa está dispuesta a cruzar una línea infranqueable, permitir el ingreso de Ucrania en la Unión Europea mucho antes de lo técnicamente adecuado. El 1 de enero de 2027 es la fecha fijada en la última versión del plan de paz de Ucrania y Europa. El movimiento encierra una lectura mucho más profunda, porque este movimiento no es solo un acelerón, sino una alteración del método tradicional de ampliación del bloque. Ucrania no ha completado todavía ninguno de los 36 capítulos de negociación exigidos para la adhesión. Hablamos del enfoque basado en méritos que ha regido todas las ampliaciones anteriores. Fijar una fecha de entrada sin haber cerrado ese proceso supondría invertir el orden clásico. Primero la membresía, después las reformas. Como decimos, inversión total. Bruselas es consciente y por eso algunos funcionarios admiten en privado que no se trata de correr más rápido por la autopista, sino de abrir un carril excepcional, justificado por la guerra y por la seguridad del continente. La ampliación dejaría de ser una recompensa por cumplimiento técnico y pasaría a convertirse en una herramienta geopolítica. La Unión Europea aceptaría a Ucrania no porque cumpla con los puntos comunitarios, sino porque su integración se considera estratégica para estabilizar Europa y cerrar la guerra.
El respaldo de Estados Unidos sería clave en este proceso para desbloquear este punto, porque Trump podría presionar a su homólogo húngaro, a Orbán, que es el principal freno político a la adhesión de Ucrania, para que retirase su veto. La propuesta europea encierra una apuesta de alto riesgo: atar la paz en Ucrania a una transformación interna. Si se consuma, no solo cambiará el mapa político del continente, sino que además obligará a Bruselas a reescribir sus propias reglas de ampliación. Europa dejaría de preguntar primero ¿qué cumples?, para empezar a preguntarse ¿qué necesitamos? Y ese giro, una vez dado, ya no permitirá marcha atrás. La inteligencia artificial probablemente es una de las palabras de este año 2025. La revista Time este jueves nombraba persona del año, más bien personas del año, aquellos artífices, arquitectos de la inteligencia artificial. 8 magnates, entre los que se encontraba el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y, oh casualidad, Huang ha sido nombrado persona del año 2025 por Financial Times. Y no solo por liderar una empresa de éxito, sino por simbolizar el nuevo eje de poder entre Wall Street y la economía global. Y la pregunta clave, ¿dónde queda Europa en todo esto? Bien, pues enseguida lo respondemos. En un año marcado por esa explosión de la inteligencia artificial, Nvidia se ha convertido en la infraestructura crítica de esta revolución. La demanda desbordada de los chips y sistemas de Nvidia ha activado un flujo de capital privado estimado en cientos de miles de millones de dólares. Según Financial Times, este proceso ha reforzado el dominio de Wall Street en un momento en el que Europa sigue fragmentada, dependiente de proveedores externos y sin un campeón tecnológico capaz de competir en el núcleo de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Mientras en Estados Unidos la inversión en centros de datos, semiconductores y talento tecnológico se acelera, en el viejo continente nada de esto sucede. Europa queda atrapada entre la regulación, la dispersión de capital y la ausencia de una estrategia industrial común. La inteligencia artificial no solo está redibujando sectores productivos, sino ampliando la brecha estructural en las dos orillas del Atlántico. Nvidia no es solo una empresa dominante, es el punto de anclaje de un ecosistema financiero, industrial y bursátil que sostiene ese liderazgo estadounidense. No es el único jugador, no tenemos que simplemente poner toda la mirada o todo el foco en Nvidia, pero desde luego es un jugador clave y ha sido muy protagonista este año. Más allá de los resultados financieros, el verdadero alcance del liderazgo de Jensen Huang reside en haber convertido la inteligencia artificial en un activo estratégico al servicio de la competitividad estadounidense. Desde la investigación científica y el diseño industrial hasta la nube y la defensa, la arquitectura tecnológica de Nvidia se ha impuesto como un estándar global, integrada en los grandes proveedores de servicios en la nube que actúan como extensiones naturales de Wall Street. Europa, por el contrario, consume esta tecnología, pero no la controla. La ausencia de una alternativa propia en hardware avanzado y plataformas de computación paralela refuerza una dependencia que ya no es únicamente económica o empresarial, sino geopolítica. Por ejemplo, el software CUDA, desarrollado por Nvidia, funciona como una barrera de entrada invisible que consolida su dominio y deja a las economías europeas en una posición subordinada de esta nueva economía digital. Europa no está presente en la economía actual y que regirá el futuro. Y esta asimetría se refleja con claridad, o se ha estado reflejando también con claridad, en los mercados. Así que esta elección de Huang como persona del año refleja algo más profundo que un mero reconocimiento individual. Marca un punto de inflexión en el que la inteligencia artificial deja de ser una promesa tecnológica para convertirse en un instrumento de poder económico y financiero. Y en ese tablero, Wall Street avanza con ventaja. Estados Unidos está ahí, está en esa carrera, pero Europa sigue debatiendo marcos regulatorios y estrategias a largo plazo, consciente de que la brecha tecnológica ya se ha traducido en una brecha de crecimiento económico, de inversión y de influencia mundial.